¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy nos acompaña desde España. Es un gran conocedor, un gran estudioso de los temas de masculinidades. Se llama Miguel Llorente, es médico forense, es docente de la Universidad de Granada, es asesor de la Organización Mundial de la Salud en violencia de género y es autor de varios libros. Dos de ellos tienen títulos muy pertinentes para este tema del que vamos a hablar. Mi marido me pega lo normal, agresión a la mujer, realidades y mitos, que publicó en 2009, y Autopsia del machismo, que entiendo que es el más reciente de 2020, que trata de análisis de masculinidades. Docente, médico, Llorente, bienvenido a Muy Machito. Muchas gracias, encantado de estar allí. Bueno, ¿cómo es que usted dedica su profesión, su talento, su conocimiento a visibilizar desde la ciencia lo que tiene que ver la violencia desde la medicina forense con el machismo? Pues porque cuando empecé a trabajar como médico forense en el año 1988, la ciencia no me había dicho qué era la violencia contra las mujeres, qué había detrás de esa construcción social para que se plasmara en la forma en que lo hacía. Yo había estudiado 6 años de medicina, había preparado una oposición con más de 400 temas para ser médico forense, que es el especialista del sistema en responder ante la violencia, y en ninguno de esos años ni en ninguno de esos temas había encontrado nada referente a la violencia contra las mujeres, específicamente. Y cuando empecé a trabajar me encontré con mujeres maltratadas en el año 1988, cuando no había apenas información, no había atención, servicios especializados, no había elementos para poder cuestionar esa realidad. Y me sorprendió mucho que la mayoría de las mujeres me dijeron esa frase que ha comentado, que yo utilicé para titular el libro, ¿no? Me decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y claro, yo me encontré como en shock, ¿no? Al ver que mujeres con agresiones graves, que tenían lesiones importantes, habían como una aceptación de la violencia, pero solo se cuestionaba la cantidad de violencia que se podía utilizar en un momento determinado. Cuando me puse a investigar qué había detrás de esa violencia, qué había detrás de esa actitud de las víctimas que la sufrían, encontré a través del feminismo que estaba toda la construcción cultural que normaliza la violencia, que la justifica, la minimiza, y quise ponerme a investigar y a trabajar para contribuir en la medida de lo posible a cambiar esa realidad. Usted nos está hablando de que empezó en esto en los 80, ¿verdad? Sí, en el año 88 fue cuando comencé. Imagínese ustedes, ya son 25 años más, mucho más. Y yo no sé, y usted dígamelo, si es que ahorita por cuenta de que hemos hablado mucho más de este tema, de que se ha tipificado la violencia doméstica, digamos, de una manera más fuerte en la mayoría de los países, vemos más estos casos, o si realmente un resultado de este levantamiento de las mujeres de decir no acepto estas violencias, esto es violencia, ha hecho que los hombres sean más violentos. Usted que estudia estos temas, ¿qué cree? Bueno, creo que estamos avanzando en los dos sentidos. Es decir, hay una clara conciencia social que cuestiona esa normalidad, esa normalización que ha habido y que ha existido históricamente alrededor de la violencia contra las mujeres. Se denuncia más, eso permite que se identifiquen más los casos. También hay un desarrollo a través de enfoques distintos. Ya no solo es la denuncia policial, sino que también desde servicios sanitarios, desde la medicina o desde otras disciplinas sociales se identifican los casos de violencia y, por lo tanto, podemos trabajar sobre ellos y, por lo tanto, introducirlos en las estadísticas. Pero también hay una reacción frente a lo que ha sido no solo un cambio en la actitud de las mujeres, sino un cambio en el modelo social y cultural. El feminismo, las políticas de igualdad, lo que hacen es cuestionar la construcción de la normalidad, la cultura androcéntrica. El machismo es cultura, no es conducta. La conducta es una consecuencia de la cultura. Y, por lo tanto, esa transformación social permite cambiar parte de la realidad y tomar conciencia de su significado, de por qué históricamente las mujeres han estado discriminadas, por qué las mujeres han tenido limitaciones que no hemos tenido los hombres y por qué, como parte de esa estrategia, la violencia ha estado presente. Cuando analizamos los dos últimos informes de Naciones Unidas sobre homicidio global, el de 2013 y el 2019,
vemos que se ha producido un incremento en el número de mujeres asesinadas en el contexto de la relación de pareja y de la relación familiar del 14,9%, prácticamente el 15%. Ese incremento en el número de homicidios no es porque se denuncie más, eso podría ser cuando el resultado no es el asesinato, no es el homicidio. Cuando aumentan los homicidios, quiere decir que también hay una reacción frente a esa transformación social, frente a ese cuestionamiento que hacen las mujeres de la relación basada en el control, en el dominio, en la sumisión que imponen los hombres, y hace que muchos hombres decidan acabar con la vida de estas mujeres por entender que se están enfrentando a sus mandatos, a sus criterios. Luego tenemos que ser conscientes de que estamos avanzando en sentido positivo, pero también tenemos que contrarrestar esa reacción que se está produciendo desde el machismo que se está acompañando de más violencia. Tengo varias preguntas con respecto a esa reacción, que es una reacción adversa a lo que se busca. Y una de ellas es, digamos, el trabajo con hombres, cómo hay que hacerlo de manera diferente para que esto surta efecto, porque lo que uno ve, incluso en las generaciones más jóvenes, y en España las estadísticas así lo muestran, los más jóvenes están de segundo lugar en rango de edad de agresores. Y uno se pregunta, bueno, pero esta es una generación que definitivamente ha crecido ya permeada por estos mensajes que tienen que ver con la equidad de género. Es una generación a la que no le son ajenos estos temas que antes ni siquiera se discutían, que se daba por sentado que el hombre podía pegarle a la mujer, como usted nos acaba de decir. Entonces es como si hablar de esto, incluso a los más jóvenes, en vez de generarles una conciencia de rechazo, les genera una conciencia, pero de resistencia, como de amenaza. ¿Cómo se puede trabajar eso con los hombres para que esa tendencia no continúe? Sí, es muy importante, muy interesante lo que dice, porque efectivamente estamos viendo cómo la gente más joven no solo está protagonizando la violencia en la relación de pareja, la violencia sexual también, agresiones con violaciones grupales que están aumentando de una manera significativa, sino que además están posicionándose a nivel teórico, es decir, están dando argumentos para justificar esta especie de posicionamiento en el machismo. Yo creo que efectivamente ha habido una especie de nueva escenificación, de una nueva realidad en la parte más superficial, en lo que es las relaciones, las dinámicas, los escenarios, pero no hemos trabajado lo cultural, no hemos trabajado lo identitario, no hemos trabajado aquello que lleva a entender lo que es ser hombre y lo que es ser mujer y, por lo tanto, las posibilidades que nos da esa condición masculina a la hora de enfrentarnos a situaciones que consideramos conflictivas y en las que nos sentimos responsables de corregir o de castigar cuando vemos que no tiene corrección. Yo creo que el elemento más importante es que no hemos trabajado esa masculinidad, no hemos educado en ese cambio, hemos planteado una nueva realidad, una nueva teoría, pero sin trabajar el cambio personal, el cambio identitario. Una construcción cultural no se modifica solamente por presentar un relato alternativo y por escenificar gran parte de la realidad de manera distinta, sino lo que tenemos que cambiar es la manera de entender, de posicionarnos, de expresar nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades, nuestros anhelos, nuestros deseos de una manera diferente. Entonces, lo que sí se ha visto y se está viendo en los estudios sociológicos, así lo recogen, es que hay un cambio a favor de la igualdad muy importante en las mujeres, tanto en las mujeres jóvenes como en las mujeres mayores, y por lo tanto que esa transformación asimétrica que ha sido interiorizada por las mujeres, muchos hombres la han percibido como un cuestionamiento de su hombría, de su masculinidad. Si a esa situación le unimos toda una nueva estrategia por parte de sectores más conservadores, de ultraderecha especialmente, en las que se lanzan mensajes directamente críticos con el feminismo, con la igualdad, en las que se habla de adoctrinamiento de género, de ideología de género, como si fuera una serie de referencias que se imponen de manera involuntaria para conseguir una realidad un poco extraña, pues vemos que el espacio que hemos dejado sin trabajar en los hombres ha sido ocupado por elementos que refuerzan la referencia tradicional. No es que creen una nueva masculinidad, es que refuerzan la que históricamente ha existido. Por lo tanto, es muy fácil de enganchar a esos jóvenes en esas ideas con ese refuerzo de los componentes androcéntricos por no haber trabajado previamente con la educación, con esa formación, lo que es la situación
o el elemento que define la masculinidad. No, pues esa es una radiografía clarísima y se la agradezco porque realmente no la había escuchado así de clara. Y yo quisiera saber si en este libro más reciente que usted tiene, que es la autopsia al machismo, obviamente viniendo de un médico forense, esa palabra autopsia tiene mucho sentido. Usted habla de que hay que, digamos, de la anatomía violenta del machismo, de la fisiología basada en la injusticia del machismo y de que hay que usar un bisturí para cortar la piel del cordero que utiliza el machismo. Y entendiendo que usted es muy consciente de ese diagnóstico que nos acaba de dar, ¿cómo podríamos aproximarnos a hacer ese trabajo que fue ese campo vacío que se dejó y que está sirviendo de caldo de cultivo a esos movimientos, digamos, contra derechos? Sí, la palabra autopsia es una palabra preciosa porque la identificamos con necropsia, que es lo que es la disección del cadáver, pero autopsia etimológicamente significa ver por uno mismo. Y autopsia de auto uno mismo y el verbo referente a visualizar, ¿no? Entonces, yo creo que nos hace falta ver por nosotros, por nosotras mismas, ¿no? No que nos cuenten la realidad, porque la realidad cuando nos la cuentan viene distorsionada por el mensaje androcéntrico, por lo que es el significado que se le da a la realidad. Por lo tanto, si somos capaces de acercarnos a través de nuestra propia mirada, de nuestra propia inquietud, de esa capacidad de reflexión que tenemos, seremos capaces de ver más allá de lo más inmediato, de lo más superficial, de traspasar esa piel de cordero que demuestra y que esconde al lobo que supone esa construcción cultural sobre la desigualdad con toda la discriminación y la violencia que desarrolla y ejerce sobre las mujeres. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental es que los hombres entendamos que somos parte de la solución. Es decir, somos la causa del problema porque la cultura androcéntrica es la cultura que los hombres hemos decidido a lo largo de toda la historia porque hemos estado desarrollando y ocupando las posiciones de poder. Eso nos ha permitido obtener una serie de privilegios, de elementos positivos, de beneficios en nuestra propia condición de hombres que conforme tenemos un estatus diferente se ven potenciados porque el modelo es un modelo jerarquizado de poder. Por lo tanto, cuanto más arriba, más elementos de ventaja, de beneficio tienes, pero siempre con la clara conciencia de que el hombre en el estatus más inferior al menos tiene mujeres por debajo de él, con lo cual siempre tiene un beneficio en esa construcción androcéntrica. Pero también es cierto que los hombres tenemos muchas consecuencias negativas. Tenemos consecuencias negativas, por ejemplo, en el protagonismo y en el sufrimiento de la violencia. El 95% de todos los homicidios del planeta, según los informes de Naciones Unidas, son cometidos por hombres. El 84% de todas las víctimas de la violencia son hombres. El 97,3% de las personas que están en prisión en el planeta son hombres. El 75% de las personas que se suicidan en el planeta son hombres. La mayoría de las personas que mueren en accidentes de tráfico son hombres. La mayoría de las personas que mueren en accidentes laborales son hombres. La vida media es inferior en los hombres. Los hombres estamos apartados de las emociones, no nos relacionamos con esa espontaneidad, con esa naturalidad, con esa proximidad que supone expresarse a través de la emoción con nuestros hijos, con nuestras hijas, con las personas más cercanas. Siempre mantenemos esa coraza que a veces nos lleva al aislamiento completamente. Luego los hombres tenemos mucho que hacer y mucho que decir siguiendo a las mujeres y al feminismo que nos han enseñado el camino para cambiar esta realidad. Una realidad que va a ser buena para los hombres y para las mujeres, que no solo es buena como se intenta plantear para las mujeres en contra de los hombres, sino que va a ser una realidad más positiva tanto para las mujeres como para nosotros. Y yo creo que tenemos que implicarnos porque el sistema actual, esa desigualdad, esa injusticia, esta violencia es insostenible y por lo tanto no hay manera de mantenerlo y si antes nos incorporamos, antes lograremos ese objetivo que será beneficioso, como decía, para toda la sociedad. Si le entiendo bien, deduciendo de su pregunta, de su respuesta, la pregunta que yo le estaba haciendo es cómo podríamos trabajar en hacerle ver a los hombres que son víctimas de la inequidad de género, que aquí esto no es una cosa que solamente les da unos privilegios, sino que también los pone en una situación de desventaja en ciertos aspectos que no es menor. ¿Interpreto bien? Sí, pero es muy importante que seamos conscientes de esa consecuencia, pero que nuestra responsabilidad primera tiene que estar con la justicia social. Es decir,
la situación de desigualdad, de discriminación, de violencia, de opresión que han sufrido las mujeres históricamente y que siguen sufriendo en el momento actual, no podemos permitirla, no podemos quedarnos al margen de todo lo que sea las acciones para erradicar esa realidad. Además, vamos a tener ventajas y beneficios como los que acabamos de comentar, pero aunque no los tuviéramos, aunque solo se tratara de corregir esa injusticia social que supone la desigualdad contra las mujeres, tendríamos que tener el compromiso y la responsabilidad para lograr hacerla desaparecer. Es verdad que podemos beneficiarnos, pero es lo último que tenemos que mirar, porque nuestro compromiso no debe ser en qué puedo yo beneficiarme, en cómo puedo yo beneficiarme, sino en tratar de contribuir a establecer una justicia social que facilite el desarrollo armónico de la sociedad y, por lo tanto, que mejore la calidad democrática de nuestra convivencia. En eso es lo que tenemos que estar. Si además obtenemos beneficios personales, genial. Si no los obtenemos a nivel particular, lo vamos a obtener como sociedad. Por lo tanto, no es tanto lo que ganemos individualmente, sino lo que podamos contribuir colectivamente. Bueno, pues yo le agradezco mucho que haga ese énfasis en ese, digamos, sentido ético superior que tenemos todos como ciudadanos, pero también, al menos desde mi óptica, las personas difícilmente hacen un cambio si no tiene un beneficio particular para ellas. Entonces me parece interesante también resaltar que los hombres van a ser muy beneficiados de la equidad de género el día que se alcance. Profesor Llorente, usted tiene un montón de premios que yo los voy a leer acá para hacerle una pregunta. Usted ganó el premio María Miaja por su lucha en favor de los derechos de las mujeres, ganó el premio Pedro Cerolo por su trayectoria en defensa de la igualdad, el premio Mujeres en Unión por su compromiso con las mujeres y la igualdad de derechos, el tercer premio Luisa de Medrano a favor de la igualdad de género, el premio Igualdad 2018 por su labor como experto en violencia de género y el premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género, por su trabajo. Yo no sé si son más, pero estos ya son un montón. Y la pregunta que quiero hacerle al respecto tiene que ver con esta discusión que hay sobre si los hombres pueden ser feministas o solamente pueden ser aliados del feminismo. Usted sabe que dentro de los grupos feministas, digamos más convencionales, si se quiere, eso es una discusión importante, ¿no? Y dura. ¿Usted qué reflexión se hace respecto a eso y cómo se considera? ¿Un feminista o un aliado del feminismo? Sí, yo creo que es importante el debate. Yo creo que está cambiando en estos últimos años y yo personalmente lo vivo y lo siento como que si un hombre no es feminista, al final no se podrá conseguir la transformación cultural, porque el objetivo no es tanto el contribuir desde determinados espacios a esa transformación a favor de la igualdad, sino que seamos parte de la transformación, que seamos en sí mismos la transformación, hombres y mujeres. Si el objetivo, como se pretende, es un cambio cultural y, por lo tanto, la cultura viene protagonizada por hombres y mujeres, los hombres tenemos que ser feministas para poder consolidar ese cambio cultural. De lo contrario, no habrá cambio cultural, habrá una referencia feminista protagonizada y liderada por las mujeres que permitirá organizarlos de manera distinta, que permitirá abordar las cuestiones, los problemas, las consecuencias de manera diferente, pero no podrá haber cambio cultural si no formamos parte de esa referencia. Y el cambio cultural se tiene que conseguir desde la experiencia de las mujeres, algo que los hombres no tenemos, porque hemos estado precisamente en un lugar no solo distinto, sino contrario a todo lo que ha sido esa construcción social y cultural, pero al mismo tiempo tenemos que desarticular todas las estrategias masculinas que han establecido la normalidad y en las cuales los hombres tenemos claves y elementos para poder facilitar esa desarticulación de lo masculino protagonizado y liderado por las mujeres. Yo entiendo que el feminismo, como muy bien dicen las compañeras, tiene como sujeto político a las mujeres, pero los hombres tenemos que estar como sujeto secundario, como objeto, como lo que sea, pero dentro del feminismo y como feministas, porque el objetivo, insisto, no es gestionar la realidad machista de forma diferente, sino erradicarla. Y en esa erradicación significa que tenemos que estar presentes hombres y mujeres. Aún así, entiendo y respeto que haya compañeras que digan que no podemos ser hombres feministas, que debemos ser aliados o profeministas,
Yo lo entiendo, lo acepto, no me siento cuestionado ni ofendido, yo voy a seguir haciendo lo mismo, pero creo, y mi humilde opinión, es que ese feminismo debe ser la esencia que nos defina en una cultura montada y construida sobre la igualdad. Es la única forma de hacer de la realidad cultura y de esa cultura normalidad. Bueno, pues está clarísimo y quiero ligar esto con otra pregunta que tengo preparada para usted y es la labor de los ministerios de la igualdad, porque usted no sé si es o fue asesor del Ministerio de la Igualdad en España, que si no estoy equivocada fue uno de los primeros países en tener un Ministerio de la Igualdad. Y pasados unos años, pues ya hay la oportunidad de decir qué salió bien, qué salió mal, qué podrían emular otros países de la América Latina, por ejemplo, y que no deberían. Y un poco a la luz de cómo esto se inserta en la polarización política de izquierdas y derechas y de la extremización de esos polos. ¿Qué reflexión hace usted sobre eso? Sí, creo que los instrumentos de igualdad son necesarios, fundamentales, por dos motivos principales, ¿no? Uno, porque son los que tienen el conocimiento, es decir, no es el nombre, es quien forma la institución y quien se genera un equipo capaz de impulsar las políticas que necesita la sociedad, cada sociedad, en un momento determinado, para avanzar a favor de la igualdad y corregir la desigualdad. Siempre tenemos que tener esa doble referencia, promocionar la igualdad y corregir desigualdad. Y eso se tiene que hacer con equipos especializados, puesto que no solo tenemos que abordar cuestiones técnicas, sino que tenemos que abordar toda la construcción cultural y social que minimiza, que justifica, que integra como parte de la normalidad algunas de esas consecuencias. Cuando uno dice voy a construir una carretera nueva, voy a hacer un hospital nuevo, bueno, todo el mundo está de acuerdo, básicamente, ¿no? Cuando uno dice voy a hacer una ley contra la violencia de género, ya empiezan a haber críticas a decir por qué no contra la violencia doméstica, es que los hombres no sufren violencia, es que va a valer más la vida de las mujeres que la vida de los hombres, y no encuentras esa receptividad como si encuentras en otro diseño de políticas. Por lo tanto, tienes que ser consciente de que esa cultura está influyendo en el desarrollo de la propia dinámica y necesitas gente especializada, formada, capacitada para poder abordar esa realidad, pero también necesitas mandar un mensaje simbólico de que la igualdad es la referencia que hoy por hoy sigue estando ausente en el marco de los derechos humanos. Y por lo tanto, el elemento simbólico con el que se identifique la sociedad también es muy importante. Y por lo tanto, creo que las estructuras de igualdad al nivel que corresponda, a nivel de ministerio, a nivel de delegación, a nivel de consejería, de concejalía, a cada nivel, son muy importantes por el desarrollo de las políticas que tienen que llevarse a cabo y por el elemento simbólico que supone reconocer que el impulso que se está haciendo es para alcanzar esa igualdad sobre la que organizarnos la sociedad. Para hacerlo, yo creo que es muy importante, y termino, porque las políticas progresistas tienen que tener dos objetivos que a veces, con ese afán de avanzar mucho en poco tiempo, podemos cometer errores, ¿no? Uno de ellos es abordar el problema que intenta solucionar, evidentemente, lo que sería la gestión, pero tiene que conseguir al mismo tiempo transformar la sociedad para actuar sobre las causas que dan lugar al problema. Cuando hablamos de consecuencias de la desigualdad, estamos hablando de factores culturales, sociales que dan lugar a esas consecuencias sobre la desigualdad, entre ellas la violencia de género. Por lo tanto, si las políticas progresistas abordan el problema pero no consiguen transformar la sociedad, no son buenas políticas. Y por lo tanto tenemos que siempre buscar, aunque sea de manera más lenta, más acompasada, el tener los dos objetivos, gestionar y transformar la realidad. Usted adivinó la pregunta que yo le iba a hacer porque ya me respondió, pero de todas maneras quiero dejarlo planteado porque sí me parece que la evidencia de España muestra que digamos, todo lo que se ha hablado de igualdad en la última década de alguna manera ha alimentado a esos movimientos de extrema derecha, que son los que mayoritariamente se oponen a este tipo de transformaciones sobre género. Y entonces, pues ese no es el objetivo. El objetivo no es seguir exacerbando o caldeando esos ánimos que están ahí, ¿no? Ese caldo de cultivo, sino ir, como tal vez usted lo propone, más despacio. En ese sentido, voy a cambiarle la pregunta y es, ¿qué significa ir más despacio? ¿Qué significa en términos de conversaciones, en términos de, por ejemplo,
poner o no poner una política de educación sexual en un colegio, de decir, yo no me acuerdo el debate hace poco con respecto a la enseñanza de las matemáticas, pero también se dio en España, tal vez usted sí tiene fresca la historia. ¿Qué significa ir más despacio en términos de esas cosas que se vuelven noticia, que causan escozor, que causan rabia de parte de quienes sienten esto como una amenaza? Sí, yo creo que es importante hacer el análisis en su conjunto, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo ahora con esa reacción precisamente forma parte de lo que he denominado, y de hecho es el último libro que ha salido hace 2 semanas, que se llama La refundación del machismo. Hay como una clara conciencia por parte de los sectores más tradicionales y conservadores, más androcéntricos, de que la transformación social que se ha producido ya cuestiona al modelo tradicional, no solo en sus consecuencias, sino en la manera en la injusticia social que contempla y en la mentira que guarda, porque el machismo, que es nuestra cultura, el patriarcado, el androcentrismo, como queramos llamarlo, está fundado sobre una mentira. Y por lo tanto, la primera fake news, la primera posverdad, el primer bulo es el machismo, porque está construido sobre la idea de que los hombres somos superiores a las mujeres, y eso no es cierto. Y a partir de ahí se ha hecho toda una construcción cultural con esa referencia androcéntrica que permite mantener la normalidad. La situación ha hecho que haya un movimiento global, no solo en España o en Colombia, sino que realmente hay como un movimiento a nivel internacional. Yo creo que comenzó de una manera directa en Estados Unidos con Donald Trump, cuando hizo del machismo un instrumento de acción política. Siguió de manera muy intensa en Brasil con Bolsonaro. Rápidamente llegó a Europa y un poco se incorporó a los mensajes de la ultraderecha que existían en Francia con Marine Le Pen, en Hungría con Víctor Orbán, en Polonia, en Italia ahora con Giorgia Meloni. Es decir, que rápidamente juegan con un sector de la sociedad que se identifica con los valores tradicionales, con la historia, con todo el significado en términos de ideas, de creencias, y hace que todo eso se presente como un argumento muy sólido y muy coherente para, de alguna manera, ser reforzado y ser planteado con las políticas. Tenemos que transformar, es decir, el hecho de que esté presente esa política y esos planteamientos de una manera tan directa significa de que se es consciente de que la transformación social se está produciendo. Tenemos que continuar a sabiendas de que la reacción cada vez va a ser más intensa y va a intentar distorsionar o alterar esa transformación. Cuando hablamos de políticas, progresistas, paulatinas, no es tanto la lentitud, que puede ser una consecuencia, sino el ser consciente de que tienen que ser, progresivas. Es decir, que si hay una situación que la sociedad no acompañe, al final la política no va a tener el impacto que tiene. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de España, que creo que es muy gráfico. En España, en el año 2010, se aprobó una ley de aborto que se establecía por plazos. Es decir, se decía que en las 20 primeras semanas del embarazo la mujer podía decidir abortar si ella lo consideraba, sin necesidad de tener que justificar ningún motivo, ninguna situación para llevar a cabo esa interrupción voluntaria del embarazo. Eso se consiguió en el año 2010. En el año 2010 se consiguió porque en el año 1985 hubo una primera ley sobre interrupción voluntaria del embarazo basada en supuestos. Es decir, solamente se podía abortar si había un riesgo para la vida de la madre, si había un riesgo para la vida del feto que no pudiera sobrevivir o si se había producido por una violación. Entonces, la sociedad entendió en el año 1985 que se podía interrumpir un embarazo en unas circunstancias dramáticas, terribles, pero permitió tomar conciencia de lo que significaba el embarazo, lo que significaba el cuerpo de la mujer, lo que significaba la voluntad de la mujer ante un embarazo no deseado, y ante esa conciencia y cambio de perspectiva se permitió tiempo después hacer una ley en la que ya no se cuestionaban las circunstancias que daban lugar al embarazo, sino simplemente la decisión de la mujer. Eso es lo que se denominan políticas incrementalistas, que se van paulatinas poco a poco, y al final lo que se consigue es que la sociedad acepte esa nueva realidad porque está fundada en el conocimiento, en la conciencia, en la comprensión de lo que significa la decisión y, en este caso, la regulación de la materia en concreto. El ejemplo que he puesto es el del aborto, pero podría ser cualquier otro.
Si no hay acompañamiento de la sociedad, la ley nunca se va a aplicar. Tendrá una aplicación mínima en algunos supuestos, pero no va a haber ese cambio social tan importante y necesario en las políticas de igualdad. Cuando un partido de derechas, como fue el Partido Popular, intentó derogar esa ley, la segunda, la de 2010, porque lo había prometido en la campaña electoral, su propio electorado, el propio sector conservador de la sociedad, reaccionó en contra de esa decisión. ¿Por qué? Porque ya se había integrado como parte de una realidad a través del conocimiento y a través de esa transformación que impulsó también la ley con todo el efecto pedagógico que tiene. Y yo creo que no es cuestión de ponerlo en términos de tiempo, de retraso, sino en términos de transformación, de progreso, de concienciación, de acompañamiento por parte de la sociedad. Y eso no va a depender solo del tiempo, sino de los instrumentos que pongamos para que esa sociedad sea concienciada, para que esa sociedad se sienta partícipe y protagonista de esa transformación. Por tanto, es desarrollo de políticas, pero también de información, de comunicación, de hablar de estos temas como estamos haciendo ahora mismo, porque es la única forma de que la sociedad tome conciencia y se sienta responsable y protagonista de esos cambios que conllevan las políticas de igualdad. Y yo le agregaría una cosa importante que además pues es muy protagónica en estos tiempos en que las redes sociales son como el escaparate en el que se escuda mucha gente y el anonimato que les permite expresar lo que sienten de una manera que es agresiva con respecto a los que piensan diferente. En la medida en que esa comunicación de la que usted habla se pueda hacer sin ese nivel de agresión, seguramente se reducen los tiempos y se acelera la toma de conciencia. Bueno, pues yo me quedaría hablando con usted mucho tiempo más. Yo sé que usted se tiene que ir a dormir, yo me tengo que ir a trabajar. Por eso solamente le voy a hacer una pregunta final y es ¿cómo le fue en el machistómetro? Pues yo creo que bien. Creo que al final salía que estaba en el cielo. No sé si eso es bueno o es malo, porque también el cielo a veces significa que has fallecido y no sé si se ha ido bien o mal del todo, pero me he sentido identificado con algunas cuestiones y creo que bueno, que es una manera de mirarse al espejo y encontrarse de una forma en la que uno a veces espera o a veces no espera. Bueno, pues obviamente una persona como usted que ha escrito estos libros, que tiene esta experiencia, pues yo no esperaba que quedara en otro lado. Pero de todas maneras, quienes quedan en el cielo no es porque respondieron todo 100% correcto. Hay unos que logran quedar en el cielo aunque hayan respondido incorrectamente algunas preguntas. Por eso entonces, una pregunta más antes de terminar y es... ¿cuál es su reto? Usted ya es un hombre muy conocedor, muy consciente, que sienta cátedra para el mundo, como digamos, asesor de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sigue teniendo retos? ¿Sigue siendo machista en algo? ¿Sigue teniendo un siguiente paso que, digamos, que dar en esto? Sí, el machismo es una revisión constante. Es decir, yo no me considero machista, pero tengo cosas machistas. Es decir, yo hago un proceso para cuestionar mi masculinidad, para alejarme de esa manera de entender la masculinidad que me habían dicho que era y para intentar ser hombre de una forma diferente a través de asumir la responsabilidad y las consecuencias que supone defender la igualdad, no solo como una cuestión personal e individual, sino como una referencia social y de derechos humanos. Sigo viendo cosas que a veces se me encuentro en mí mismo, incluso en algunas de las preguntas, que claramente me identifico con la situación machista que conlleva esa pregunta, pero el reto siempre creo que está pendiente y permanente, ¿no? Es seguir evolucionando, seguir aprendiendo de la mano del feminismo, tratar de transmitir esas referencias tanto más técnicas como más personales a los entornos cercanos, fundamentalmente a la familia. Yo soy padre de 2 hijos, uno de 28 años y otro de 23. Hoy es su cumpleaños, hace 1 hora y 15 minutos que cumplió 23 años y intento que sean hombres que asuman la igualdad como referencia y que encuentren una masculinidad diferente a la que ha protagonizado la normalidad en este tiempo. Y todo eso es un proceso que no le ves final, no le ves final, ni ves metas, ni ves objetivos. Simplemente es ser consciente de que tienes que estar en ese proceso, tratar de contribuir al máximo, de reflexionar, de mirar, de darle un significado y participar en toda la transformación para conseguir que la sociedad realmente
abandone este machismo que hoy vivimos y también seamos capaces de contrarrestar las reacciones que se están produciendo. Pues profesor Miguel Llorente, permítame decirle que le agradezco porque he aprendido de usted, muero por leer sus libros, este último que dice, que se titula La refundación del machismo, lo quiero tener ya, creo que va a dar herramientas muy importantes para enfrentar esto de lo que hablamos en algún momento de la entrevista, y gracias además porque se trasnochó con 7 horas de diferencia entre España y Colombia para tener esta conversación, entonces espero que descanse y bueno, que nos encontremos por el camino. Muchas gracias, ha sido un placer. Yo también he aprendido mucho, me he sentido muy, muy a gusto y nada, encantado de haber estado conversando con usted y poder contribuir de alguna manera a que alguien pues se sienta una pequeña chispa con la que reflexionar y participar también en todo este proceso transformador que hemos comentado. Muy amable. A ustedes también muchísimas gracias por ver este capítulo de Muy Machito. Recuerden que pueden ponerse al día con todos los demás entrando a mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial y que pueden jugar el machistómetro entrando a la página de este proyecto que es muymachito.co. Hasta la próxima.